Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a analizar cómo es que se puede calcular un límite a través de una gráfica. Aquí en nuestro ejercicio dice que en los problemas del 1 al 8 se muestra la gráfica de y es igual a f de x y se da el valor de c. Para cada problema use la gráfica para encontrar los siguientes límites si es que existen. Y vamos a tratar de ver entonces la primera gráfica. En la primera gráfica nos están pidiendo que encontremos el límite cuando x tiende a ser 2 de la función f de x que está representada en la parte de abajo, la que está aquí. Vamos a ampliarla un poco más y quisiera que analizáramos entonces qué es lo que ocurre. Cuando nosotros miramos un valor sobre el eje x, siempre va a tener un resultado también en el eje y. Supongamos que yo quisiera evaluar el 1.5. Entonces diría que voy a colocar 1.5 sobre el eje X y va a ser una línea perpendicular. Y me voy a dar cuenta que si extiendo una línea desde acá hacia el eje Y, va a tener un resultado. Si nuestro resultado, si aquí fuera un número 1, estamos hablando de que cuando X valga 1.5, lleva a valer 0.3 aproximadamente en este punto. ¿Sí? O sea que tendríamos nuestra pareja ordenada 1.5, 0.3. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si me dicen cuando x tienda a 2, me tendría que acercar a 2 lo más que se pueda. No lo voy a tocar. Solo me estoy acercando a 2. Aquí me voy dando cuenta de que el valor en y, cuando x se está acercando a 2, entre más se acerque, más va a tender y a ser un número 1. Entre más me acerque por el lado izquierdo. Si pruebo hacer lo mismo por el lado derecho, me voy a dar cuenta que pasa lo mismo. Veamos. Si me acerco por el lado derecho significa valores más altos que 2. Y entonces aquí, cuando yo trace esta línea, pues lleva a ser un valor bastante más alto que 1. Pero entre más me acerque a 2, el resultado va a tender a convertirse en 1 y cada vez va a estar más cerca de 2 y el resultado va a tender a convertirse en 1 cada vez más. Como a la hora de evaluar tanto por el lado izquierdo, que es esta parte del eje X, como por el lado derecho, que es esta parte del eje X, me doy cuenta que entre más me acerco a 2, el resultado en Y tiende a ser 1. Yo puedo decir entonces que el límite es 1. Y esa es la respuesta de la primera gráfica que nos aparece acá. Vamos a hacer lo mismo con la segunda. En la segunda nos dicen que C tiende a ser 2. Aquí la tenemos. ¿Qué pasa cuando C tiende a ser 2? Ya sea por la izquierda o por la derecha, yo puedo trazar una línea y la vamos a mover un poquito. Aquí está nuestra línea. Cuando nosotros tracemos nuestra línea nos vamos a dar cuenta, aquí la tendencia es de que si x está cerca de 2, este va a estar cerca de menos 1. Y entre más me acerque a 2, o incluso puedo poner una línea sobre el 2, me voy a dar cuenta que el resultado en y va a ser igual a menos 1. ¿Sí? En este punto que está acá, entonces, nosotros decimos que cuando x tiende a ser 2, ya sea que la evalúe por el lado izquierdo o por el lado derecho, la respuesta va a ser menos 1 en y. Por lo tanto, mi límite es igual a menos 1. Ahí tenemos las primeras dos. Veamos la 3 y la 4. En la 3 y la 4 me preguntan
¿Qué pasa cuando el límite, cuando c es igual a 4 o tiende a ser 4? Entonces deberíamos de hacer una evaluación similar. Cuando tiende a ser 4, si me acerco por la izquierda, veamos, significa que cuando yo tome un valor aquí, digamos que es el 3.5, aquí abajo vamos a estar cerca de un número 7 más o menos. Pero si acerco un poquito más mi línea, el resultado, acá, donde está la gráfica, se va a acercar a 8. Y entre más me acerque, más se va a acercar a 8. Lo mismo ocurre si me coloco del lado derecho de 4. El resultado se está acercando a 8. Y si me acerco un poquito más, también vamos a darnos cuenta que sigue la tendencia a convertirse en un número 8. Por lo tanto, el límite aquí es igual a 8. Y ahí la tenemos. Veamos por favor ahora la número 4. En la número 4 nos preguntan qué ocurre cuando x tiende a ser 6. Pues el 6 es el valor que está acá. Aunque no se ve muy claro en la copia, yo lo voy a escribir. Y nos damos cuenta de que ocurre exactamente lo mismo. Esto lo podemos hacer con una regla. Yo voy a trazar una línea recta de 90 grados con respecto al eje X. Y me voy a dar cuenta que si yo muevo esa línea, entre más me acerque a 6, el resultado en Y, que significa la parte donde la línea toca a mi gráfica, va a tender a ser igual a 6 también. Veamos que aquí hay un 3 y aquí hay un 9, o sea que en la mitad hay un número 6. Y entre más se acerque la línea, más va a tender a ser el resultado de Y un número 6. Veamos que en la parte donde mi línea original, que va trazada desde el eje X para arriba, toca a mi gráfica. Y nos damos cuenta que entonces nuestro límite es igual a 6. Podríamos decir entonces que el límite es simplemente acercarse por el eje X a un número y ver a qué valor tiende a ser el eje Y para formar la pareja ordenada. ¿Cómo sé a qué valor tiende a ser? Pues es sencillo. Dijimos que es donde nuestra línea, en este caso, esta que está acá, en la parte de abajo, esta, toca a la gráfica. Si me pusiera en 3, pues entonces la toca en una parte muy distinta. Pero entre más me acerque al valor 6 en X, el resultado va a tender a ser 6 en Y, porque es donde toca a la gráfica. Ahí tenemos los primeros 4 ejercicios. Continuamos. Veamos este otro. En el número 5 nos dice que yo debo de evaluar, debo de hacer exactamente lo mismo. Miremos, si yo trazo nuevamente una línea que sea perpendicular, que tenga 90 grados con respecto al eje X, ahí está nuestra línea, yo puedo tomar esa línea y la puedo mover. Miremos, si tomo esa línea y la muevo, y me voy a acercar a C igual a 20, dice. Entonces, vamos a acercarnos. Yo me doy cuenta que si me empiezo a acercar a 20, el resultado o la parte donde está tocando a mi figura tiende a ser acercarse a 10. Pongámosla con otro color. Esta es azul. Y miremos en rojo que tiende a ser 10, la parte donde está tocando a la figura. Sin embargo, si yo evaluara directamente el 20, o sea, muevo mi línea celeste, voy a mover mi línea celeste, y la pongo exactamente sobre 20, me voy a dar cuenta que lo que hay ahí es un punto vacío. Significa que no toca a la gráfica en ninguna parte. Sin embargo, el límite significa que tiende, ya sea por la izquierda o por la derecha, a ser 20, más no que obligatoriamente sea 20.
Entonces, ya sea que yo mueva mi línea hacia la izquierda o la mueva hacia la derecha, me voy a dar cuenta que entre más me acerque a 20, la línea que está de color rojo va a tender a ser un número 10. ¿De acuerdo? Eso lo podríamos hacer con dos reglas también. Miremos esta otra. Ocurre lo mismo en la 6. En la 6 me dice que pasa cuando x tiende a ser menos 10. Entonces, tracemos una línea de color celeste para el eje X. La vamos a colocar por acá. Perdón, una línea roja para el eje X. Y ahora va a ser una celeste para el eje Y. ¿Qué ocurre si yo me acerco a 10? Si yo me acerco a 10, pues el resultado en Y va a tratar de acercarse a 15. Si me pongo un poquito más, muevo la línea y me acerco más allá a 10 negativo, pues entonces también la línea celeste, que es la parte que toca a mi figura, va a tender a ser 15. Si lo pruebo por el lado izquierdo, puedo mover esta línea roja y me voy a dar cuenta que también la tendencia va a ser 15. Por lo tanto, podemos decir que este límite es igual a 15. Vamos ahora con la número 7. Hasta ahorita todos los límites existen. Veamos, ¿qué pasa si yo trazo una línea y dice que x tiende a ser menos 8? Me voy a topar con algo. Si fuera menos 8, va a tocar al eje Y en este punto negro que está acá, que va a ser una especie de menos 6. Sin embargo, no debo de evaluar el 8 directamente, el menos 8, sino solo valores cercanos a menos 8. Si nos damos cuenta y yo muevo mi línea roja, cuando estoy muy cerca del menos 8, la altura es 0 por el lado izquierdo. Y si lo muevo hacia el lado derecho, la altura también va a ser 0. En ningún momento cambia de ser 0. Por lo tanto, el límite aquí es igual a 0. No importa que haya un punto en la parte de abajo. Algunas veces, cuando miramos esto, decimos, cuando el límite es menos 8, entonces Y va a tender a ser menos 6. Pero eso no es cierto. El límite solo es una tendencia por la derecha o por la izquierda del valor, mas nunca se debe de evaluar directamente el valor, como en este caso. Veamos la última, que es la número 8. Me dicen qué pasa cuando x valga menos 2. Ya la podemos analizar sin necesidad de líneas. Yo me doy cuenta que si me acerco, si x vale 2, lleva a valer 2 positivo. Si x vale 1, lleva a valer 1 positivo. Si x vale 0, lleva a valer 1 positivo o un poquito menos de 1. Si x vale menos 1, lleva a valer más o menos 0.5. Y si x está acercándose a menos 2, la altura tiende a ser 0. Lo mismo ocurre si lo evalúo por el lado izquierdo. Entre más me acerque, más va a tender a ser un número 0. No existe altura. Por lo tanto, podemos decir que nuestro límite es igual a 0. Chicos, y con eso es como lo que se analizan las gráficas. Si nos damos cuenta, es una forma sencilla y solo es de ver la pareja ordenada cuando yo trato de acercarme en el eje X a un número, qué resultado obtengo en Y. Y el resultado que obtengo en Y es el que nosotros marcamos como un límite a partir de gráficas. Muchas gracias. Con esto estamos terminando este video explicativo sobre los ejercicios de práctica que estamos resolviendo, donde nos dicen que debemos de encontrar el límite con respecto a una gráfica. Gracias por su atención.